hem volgut, tota la gent que estem aquí dins actualment, que quedarà un record per a sempre de José Córdoba aquí al centre. Per això li hem dedicat el saló d'actes. Si Córdoba és tan amable i lleva la cortineta, ho veurem nosaltres. Quina fort! Perdona. Com a directora del centre us dono la benvinguda a tothom i ja sabeu tots que estem aquí reunits per a rendir homenatge a un company nostre molt estimat per tots, José Antonio Córdoba. Ricard és cap de Lliera, és professor de català i és el nostre representant del claustre actual per a dir-nos paraules en nom de tots a Córdoba. A l'altre costat, a la punta, tenim a Miguel Ángel Pradilla. Miguel Ángel Pradilla, suposo que hi ha gent que el conegueu, però hi ha gent que haurà de pensar que cada any tan cuidado, no? Doncs bé, ell és un dels alumnes més antics que Córdoba va tindre aquí al centre. A Pradilla jo personalment no el coneixia, però li he sentit moltes vegades parlar a Córdoba de Pradilla, de Baristo, de Joan, de no sé qui, i bueno, pues vam anar a buscar el Pradilla perquè li diera 4 paraules també. Al fondo, així no representem és professor de la Universitat Rovira i Virgili. I bé, al costat de Pradilla tenim a José Antonio Martín. José Antonio Martín actualment és regidor de l'Ajuntament de Tortosa i ell ve en representació de tots els professors que ja no estan al centre. Ell ha sigut professor del centre i molt amic de Córdoba, per tant, un dels millors per a poder dir unes quantes paraules.
creo que la primera intención es estar ocupado. No, claro. Pero bueno, quizá tendremos algo de significado. Las causas no. Tengo que remontarme un poco a España. Mi segundo viaje a Madrid fue allá por el año 57, yo tenía 16. Acababa de cumplir el tercero, y por entonces se podían leer semiclandestinamente algunos de sus artículos. Lo que me contó el trabajo de filósofo, ustedes saben, y por el cual realmente el pensamiento europeo encarna ahí. Solo que él le dio la mano. Dijo que lo importante no era el pensamiento, era la vida. Y veía su pensamiento la razón vital. Y aquella frase que me ha acompañado casi siempre, yo diría siempre, yo soy yo y mis circunstancias. Cuando llegué a Madrid me sentía muy pequeño, pero cuando terminé de leer el estilo, sentí que no me sentía grande. Y así me ha ido sucediendo en todos los lugares que he ido viviendo, porque he entendido que todo aquello que estaba fuera de mí era un trozo de mí, sencillamente que estaba fuera. Que yo era yo y todo eso que me rodeaba, donde quiera. Esto ha sido fundamental y creo que es el origen de toda esta situación. Yo no tengo la culpa de que ustedes sean un trozo de mí que está aquí. Que os veamos, que nos estamos acompañando, que estamos con la alegría, que consideraba que una pregunta es, ¿cómo se hace esto? Y ahí te lías, con paciencia.
para. Va. Muy bien. Vale. Anem a la boda, eh? Sí, un ambiente bo. Perquè això que és una boda. ¡Vivan los novios! Esto es parte de todos. Antes de venir a Aldecona, viajaba mucho. Cuando llegué a Aldecona me quedé aquí y pensaba que el aire pasaba por aquí también. El aire que había vivido por fuera pasaba por aquí también. Y ya no necesité viajar. Me quedé en esta zona. Todo el museo del mundo, están aquí. Gracias. Ella se cualquier país.